Hey, hola a todos, bienvenidos a nuestro, ¿qué episodio estamos? 6. Sexto episodio, Códigos Podcast, y creo que este es el último de este 2022. El último, no puede ser que ya llevamos seis episodios, increíble, Sí, ¿verdad? ¿quién lo creía? Oye, lo hemos disfrutado, yo de verdad me he disfrutado cada charla, cada conversación, ha sido súper fluida, súper especial, me siento súper chévere. Y bueno, en este episodio teníamos un temita ahí que desde el principio lo teníamos como avisado. Estaba cantado, sí. Estaba cantado. Yo no sé cómo quisieras tú ponerle a este episodio, qué nombre quisieras ponerle. Yo tengo dos nombres. Ajá. La política de Jesús y hay otro que me gusta mucho, sobre el sistema. O sea, sobre el sistema, sobre el sistema. Entiendo, pero la política de Jesús sobre el sistema no va a traer a nadie a nuestro canal de YouTube. Sí, total. Necesitamos ponerle un nombre un poquito más... Clickbait. Sí, un nombre un poquito más amarillista. A mí me gustaría ese nombre como de izquierda o de derecha. Sí. De izquierda o de derecha. Me gusta. Y aprovecho para preguntarte, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Bueno, por mi personalidad, a mí me cuesta sentar una postura tan radical. De hecho, para los que conocen esta corriente de que estudia las personalidades de las personas, yo soy un 9 en el enneagrama. Es decir, soy el pacificador, el conciliador. A mí me cuesta tomar una postura tan radical entre varias Pero yo te posturas. escuchaba en privado teniendo algunas posturas. Claro, pero... O sea, no quiero que... Mira, hay gente que es demasiado de derecha que yo le voy a parecer de izquierda. Y hay gente que es demasiado de izquierda que yo le puedo parecer de derecha. Entonces, incluso hay un término despectivo que usan que ser tibio. Tú eres medio tibio. Probablemente, o sea... ¿No será que eres asolapado? También puede ser. Ok. O sea, en fin, igual yo sé que de todas maneras, más allá de izquierda o derecha, ¿verdad? Ustedes dos, tu hermano y tú, tienen empresas, ¿verdad? Sí. Tienen una empresa que se llama Trading Solution, es una empresa de logística que yo la vi crecer, ha venido creciendo, tiene muchos empleados, estoy tan orgulloso de ustedes. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos Living Room hace 10 años, ustedes apenas estaban en la universidad. Tu hermano ya se había graduado de la universidad. Y yo estaba estudiando. Y tú estabas estudiando, imagínate, tú eres el mayor. Y yo recuerdo que ustedes llegaron a nuestra empresa, la empresa que dirigíamos mi hermano y yo, y recuerdo que el día que llegaron, eso estaba lleno de empleados y lleno de personas y todo el mundo corriendo de un lado para otro. Y yo los atendí en medio de mis llamadas y mis ocupaciones, y creo que ese día fue significativo para ustedes ver a dos hermanos como trabajando, como dirigiendo. Y años más tarde, ahora yo estoy más dedicado 100% al Living Room, al ministerio, y yo llego allá. Y me imagino que así como yo me siento cuando llego a tu empresa, ustedes se debieron sentir. Yo llego y los veo a ustedes dirigiendo esa empresa, dirigiendo esa compañía y con toda esta cantidad de gente que trabaja para la empresa y con toda esta visión y toda esta proyección internacional. De verdad estoy muy orgulloso de ustedes. Y definitivamente cuando ustedes dirigen una compañía como esta y cuando tienen empleados y cuando tienen toda esta proyección, quieras o no, la política termina siendo determinante porque las decisiones que tome cierto gobierno pueden afectar o pueden de alguna forma favorecer o desfavorecer el sector en el que estás, lo que estás haciendo. Entonces, no siempre uno puede como decir, no, yo soy un 9 y soy como, ¿me entiendes? Medio... Entiendo lo que quieres decir, o sea, tú evitas el conflicto, pero de una u otra manera me imagino que en algún momento hay algunas políticas que pudieran preocuparte desde la perspectiva de empresario. Claro, de seguro que es así, y como te digo, antes de apasionarme por un bando u otro, trato de tomar lo que funciona para mí de ambos. Entonces, es más como ese ejercicio, yo no sé si es como una especie de sentido común, hey, no me voy a enterrar el puñal, pero tampoco se lo va a enterrar a alguien más y tampoco debilitar mis relaciones por ponderar una postura política. Creo que eso ha hecho mucho daño, Sí, esa yo por ejemplo, te polarización. cuento que yo, ahora en las últimas elecciones de Colombia, yo con mi suegro estaba al punto, pero llegué a un punto, ¿verdad? Yo soy una persona, tú me has visto en la vida cuando yo digo algo que yo no tengo problema en pedir perdón. O sea, yo puedo decir una imprudencia y a los 5 minutos estoy pidiendo perdón y no me importa si pido perdón delante de 50 personas en un grupo de WhatsApp. Lo he hecho muchas veces. Y a mi suegro le tuve que pedir perdón como 5 veces porque era que yo me exaltaba. O sea, yo no puedo creer, de verdad, que mi suegro piense de esa manera. O sea, era como que yo le decía, tú no piensas en tu hija, le decía. Yo le decía, tú no piensas en tus nietos, tú no piensas en... ¿Me entiendes? O sea, le decía, tu manera de pensar, le decía,
prácticamente era lo que decía, te hace mi enemigo y el enemigo de tu hija, el enemigo de tus nietos, le decía yo. O sea, tu manera de pensar es una amenaza para mí, a mi suegro, imagínate. O sea, era bien, fue bien momento, bien caloroso, y para rematar se le dio por ir el día de la elección, el día de la elección estuvo en mi casa viéndonos las elecciones juntas, Dios, y fue un momento súper tensionante, y mi esposa tratando de, ¿me entiendes?, de mediar entre los dos. Definitivamente este es un tema muy, muy sensible. Y como comunidad, aprovecho y hago la salvedad, nosotros hemos sido muy intencionados en no involucrarnos en política, porque no queremos que el evangelio de gracia, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, se vea limitado por gobiernos temporales. O sea, se vea limitado por ejercicios mediáticos. Lo que nosotros predicamos tiene una trascendencia eterna y hemos evitado eso. No significa que eventualmente a mí se me haya salido un comentario, ¿verdad?, en donde es evidente cuál es mi postura, ¿verdad? Una rabieta en algún momento, un comentario, un chiste, porque soy un ser humano y tú sabes que yo en plataforma soy yo no soy un personaje que construyo para montar en plataforma. Yo cuento mis errores, cuento lo que me pasa, cuento mis temores delante de todo el mundo, no me importa. Entonces, en la parte política es la única área de mi vida que me toca guardarme, porque yo sí tengo una postura, yo no soy 9 como tú, o sea, yo sí soy radical en lo que creo, soy súper radical, ¿verdad? Más que de izquierda o de derecha, creo en algunas cosas, ¿verdad? Creo en la propiedad privada, creo en la empresa privada, creo en el desarrollo de la empresa privada, creo en el libre comercio, creo en el capitalismo, más allá de derecha o de izquierda, porque tanto políticos de derecha como políticos de izquierda atentan contra eso. Porque puede haber unos políticos que se presenten de derecha, ¿verdad? Y la corrupción atenta contra todo eso, de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Atenta contra el desarrollo. Creo en la democracia, ¿verdad? Porque la democracia es evidencia de que ambas posturas tienen la oportunidad de probarse, pero cuando no hay democracia de por medio, el asunto es que ya digamos, los países quedan limitados a estas dictaduras que son peligrosas. Entonces, hoy en día en Latinoamérica hay una realidad, y es que hay una tendencia en toda Latinoamérica hacia la izquierda. Prácticamente estaba por definirse la presidencia de Brasil, estaba Bolsonaro prácticamente en extrema derecha y volvió a quedar Lula como presidente, y prácticamente toda Latinoamérica se ha inclinado hacia la izquierda. Y eso a nosotros como iglesia nos debe, es un tema que debemos hablar, porque hay mucha gente quizás alegre, ¿verdad? Pero hay otra gente muy preocupada, sobre todo el sector empresarial. En Living Room vienen muchos empresarios, nosotros tenemos una fuerte cultura empresarial, y yo quería saber cuál es tu política. Ya sé que ¿me entiendes? Por 9, por asolapado, por no sé, lo que tú quieras, no me vas a decir si eres de izquierda o de derecha, ¿verdad? Entiendo tu punto, pero sí quiero que me digas qué piensas al respecto de la postura tuya frente a estas preocupaciones y todo esto. Bueno, lo primero que pienso es que es triste cuando desde la plataforma o desde la influencia que tiene una comunidad espiritual se hace propaganda política. O sea, es algo vergonzoso. Creo que es una postura aventajada, oportunista, y manipular a la gente para que tome una dirección política es poner la iglesia al servicio de unos intereses que están por debajo de la esfera. Y aprovecho, Luqui, te digo, nuestra política es no hacerlo. Pero yo creo, yo lo confieso aquí en el podcast, que por momentos, de pronto en algunos escenarios privados, de pronto con líderes, en algunos escenarios privados, de pronto se me ha salido mucho Tu sesgo. Mi sesgo político, ¿verdad? Y de pronto le he dicho a alguien, hey, pero piensa, míralo de esta manera, pero yo soy una autoridad en la comunidad, entonces podría terminar siendo que mi voz puede ser un poquito, ¿cómo sería? Como de cuestionamiento a quien piensa distinto. Entonces aprovecho esta plataforma. Nosotros tenemos esta política que se va a mantener, ¿verdad?, en la comunidad. Yo sé que Living Room va a durar por muchas generaciones y vamos a extender el reino de Dios por muchas generaciones, y ojalá y siempre se mantenga a las próximas generaciones que vienen esta política de no queremos involucrar la comunidad en política y no queremos manipular a la gente. Y si en algún momento yo, en algún comentario aislado o en privado, no sé, de pronto atentaste contra ese mismo principio. Atenté contra ese mismo principio. Hey, de verdad les pido excusas. Fue un momento de caluroso donde yo, ¿verdad? O sea, como te digo, también tengo ciertos intereses, empresas, estoy en ciertos sectores, y de pronto en un momento caluroso, de pronto pude haber sido, no sé, muy fuerte, o pude haber cuestionado a alguien de verdad, y les pido perdón y mil veces está perdón. Perdonado ya.
Ahora, eso no quiere decir, para que no nos saquen en cara este podcast mañana, que sí, hey, si alguien de la comunidad decide hacer una carrera política y de forma orgánica nosotros, hey, es nuestro amigo, ¿por qué no Claro que apoyarlo? sí. Más allá de usar nuestra influencia, el que quiera apoyarlo, que lo apoye. Sí. Si No, 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 pero... no le vamos a decir como que si no lo apoyas te vas para el infierno. Porque Exacto, ni al caso. Ni al caso, ¿me entiendes? Pero sí, si hay alguien de la comunidad en algún momento que se lanza líder, se lanza concejal, simplemente por afinidad de amistad y afinidad política y decidimos acompañarlo, no va a decir, están traicionando lo que dijeron. No. Nosotros lo que no vamos a hacer aquí es traer un desconocido, ¿verdad? Por intereses políticos o buscando algo a favor. No lo vamos a hacer porque nosotros no podemos poner la reputación del reino de Dios en manos de un personaje que no sabemos con qué nos va a salir. No hay manera que nosotros hagamos eso. O por lo menos es lo que pensamos nosotros como principio en este momento y lo tenemos bien claro. Al momento que me preguntaste esto de cuál es mi postura, yo creo que más allá de las convicciones que uno tenga, porque también tengo mis convicciones, también creo que lo más sano es no volverse un adoctrinador. O sea, hay gente que no está conforme con tener sus convicciones, sino que le molesta que otro tenga otras convicciones. Entonces, es como que tú tratas de manipular al otro para que piense igual que tú. Y creo que esto es algo nocivo para las relaciones y no tiene nada que ver con el llevar una sanidad. O sea, esto más bien esto es un comportamiento muy tóxico. Cuando tratas de que otro piense como tú, o si no, entonces ya no hay cercanía, se quiebra la relación, o tú sientes como ese picor de que no, tú estás mal. El mundo es un lugar muy diverso. Ahora, entiendo lo que dices y lo comparto, pero también es cierto que las juventudes muchas veces, la gente muy joven muchas veces desconoce la historia, ¿verdad? Y el que desconoce la historia tiende a repetirla. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los jóvenes, o muchas personas jóvenes, yo soy súper joven, pero muchas veces gente que apenas está teniendo sus primeros impulsos para votar, no tiene un contexto claro de la historia de los países, de la historia de Latinoamérica, y es fácil de caer en un discurso de pronto rápido, ligero, y que en el fondo hay unos engaños que ellos no logran percibir. Es fácil eso. Entonces, más allá, entiendo lo que tú estás diciendo de tratar de adoctrinar, yo creo que nosotros en nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? No hablándote de la perspectiva de la iglesia o de la comunidad, sino en responsabilidad como padres, orientar a nuestros hijos para que no sean engañados. Para que no sean engañados con ningún discurso, ¿verdad? Que lo que busque es promover, por ejemplo, el odio de clases o discursos que busquen promover, por ejemplo, digamos, como la victimización o una mentalidad, ¿me entiendes? De que todo lo que te pasa es problema de otro o es culpa de otro, porque esto sí le hace mucho daño a los países. Sí, lo entiendo. Como te digo, Y eso puede venir de cualquier lugar. Sí, va más allá de el populismo puede venir de izquierda o de derecha. Totalmente. Al final creo que lo más sano es tener una postura de respeto por lo que el otro piensa, porque definitivamente, como te dije ahorita, el mundo es un lugar muy diverso y si te vas el mundo es tan loco que te vas a Asia y ves la gente con unos comportamientos que tú dices, ¿cómo es esto? Y no somos portadores de la verdad absoluta, hay que tener paciencia y respeto por lo que el otro piensa. Y bueno, en un tema tan sensible como este, que es el tema político, a mí me gusta como ir a qué me enseña Jesús al respecto. Que eso es importante, porque entre otras cosas la influencia que nosotros tenemos no la tenemos por nuestra opinión política. Es decir, es como que nosotros no somos comentaristas de fútbol. O sea, nosotros no estamos frente a este micrófono y tenemos una audiencia por ser comentaristas de fútbol ni por ser comentaristas políticos. La gente nos ha dado la oportunidad de escucharnos a través de los años porque tenemos algo de Dios que decir. Entonces, el día que cogemos el micrófono que nos hemos ganado y la influencia que nos hemos ganado para hablar cosas de Dios y cambiarlo por una opinión que nadie nos ha pedido, estamos siendo desleales con la razón por la cual estamos aquí. Totalmente. Y sobre eso, refuerza lo que voy a decir. Me gusta ver qué Jesús me muestra acerca de ciertas realidades, en este caso, en el panorama político. Siempre veo a Jesús con una postura sobre el sistema. O sea, Jesús no quedó atrapado en el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo, desafortunadamente, gobernado por hombres, son sistemas que
tienden a la entropía, son sistemas que fallan, sea de derecha, sea izquierda, no es como lo más sabio poner tu esperanza en los sistemas de este mundo. Eso es como cuando hablan de la corrupción, que si la corrupción es de izquierda o de derecha, la corrupción es del ser humano. Es la humanidad, ¿me entiendes? No es ni de izquierda ni de derecha, si Latinoamérica o si o del primer mundo. La corrupción es un asunto del ser humano. Totalmente. Ajá. Perdona que te interrumpa ahora sí ya. Y no, o sea, veo en Jesús este comportamiento sobre el sistema, con cosas que le estallan la cabeza a personas que están atrapadas en el sistema del mundo. Por ejemplo... Que por cierto, en esa época de Cristo había mucha tensión política. Mucha tensión. Yo creo que se vivía otro momento mucho más tenso que lo que nosotros podemos vivir ahora en medio de países democráticos. Por supuesto, porque esta conquista del Imperio Romano no era una conquista pacífica. Ahí no había democracia y había maltrato y abuso. O sea, los impuestos los cambiaban de un día para otro, los censos los hacían de un día para otro, los compromisos con Roma dependían, ¿verdad?, de la clase de gobernante que estuviera ahí. O sea, era todo, o sea, era una vida compleja. Sí. O sea, la vida en sí misma tenía sus complejidades y sus afanes, pero tenían un sistema que los oprimía. Y sin embargo, ¿cómo es la respuesta de Jesús ante eso? ¿Ves, por ejemplo, entre sus discípulos, que tenía a un personaje como Mateo, que era un cobrador de impuestos al momento que Jesús lo llama, trabajaba para Roma, al servicio de los romanos, casi que visto como un traidor para todo el resto de judíos que estaban siendo oprimidos por este sistema romano? No les cabía en la cabeza que alguien estuviese al servicio de ese sistema. Y Jesús llamarlo era casi que una afrenta para el resto de los discípulos, particularmente para otro discípulo que tenía Jesús, que era Simón, que hacía parte de una secta que se llamaban los Celotes, que era una secta... Medio guerrillero. Sí, era como subversivo. Eran subversivos, estaban no solo en contra de la dominación romana, sino que se iban a las armas. A las armas para hacer recular a los romanos de alguna forma. Entonces, esto era, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza hacer eso? O sea, meter al agua y al aceite en el mismo equipo de 12 con los que cambió el mundo. Wow, increíble. Es un pensamiento de una persona que ve más allá del sistema. Y a veces nosotros quedamos atrapados en el sistema al punto que debilitamos nuestras relaciones por posturas políticas, al punto que comprometemos nuestra propia tranquilidad por si ganó cierto candidato u otro, como si nosotros como hijos de Dios no viviéramos por encima de ese sistema. Y eso es lo que me llama la atención de la política de Jesús. Una política de vivir sobre el sistema. Cosas como estas no las puede hacer alguien que está aún inmerso en lo que dictamina el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, ¿qué te va a decir? Hey, eres de derecha o eres de izquierda, toma una postura, toma un bando. Yo quiero estar por encima de eso. Yo quiero estar por encima de eso porque es lo que vi de Jesús. Incluso contra las cosas que a mí, obviamente como ser humano, hay cosas que me indignan, que me molestan, cosas que yo diría, no haría esto de esta manera desde el gobierno. Incluso hasta he tenido el impulso de decir, es que tendría que yo lanzarme a un cargo político para hacerlo yo de otra manera. Hasta eso se me ha pasado por la cabeza. Y siento que cuando voy a Jesús, ya siendo, hablando desde mi rol de ministro, cuando voy a Jesús y veo cuál era su postura frente a tiempos mucho más tensos y complejos que los que yo vivo hoy, cosas que realmente son indignantes, como tú decías, los abusos, o sea, había cualquier tipo de violación a los derechos humanos, a la mujer, en fin, o sea, eran unos tiempos... Habían restricciones a las libertades básicas del ser humano. O sea, eran unos tiempos invivibles y nunca vi a Jesús en ninguna parte de los evangelios siendo un activista político. Y no lo digo porque esté mal, lo digo porque Jesús tenía una postura todavía superior al sistema. Porque la postura tampoco es que no haya entre nosotros, ¿verdad?,
gente que se lanza a la política para mejorar. O sea, esta actitud de mártir, de vivamos la vida como nos venga. No, estamos hablando desde nuestra postura, digamos, espiritual. De ministro, sí. Exacto, desde nuestra postura espiritual, la postura de la iglesia, por así decirlo, más que la postura ¿me entiendes? En el buen sentido de la palabra, una postura de reino, en el buen sentido de la palabra, donde pueden haber personas que tengan un llamado a la política. Además que lo celebraría como hombre de Dios. Celebraría que gente con una conexión profunda con Dios sea quienes estén en el gobierno, porque eso es bueno. Si esa persona está en la mentalidad de Dios, desde luego va a buscar el bienestar de las personas por encima de cualquier ideología política. Entonces, cuando yo veo a un Jesús... Eso pensamos, o sea, suponemos. Hoy en día hay muchas corrientes y partidos políticos que representan, digamos, o que tienen como la bandera cristiana o espiritual y todo lo contrario. Yo no estoy hablando ni siquiera estoy hablando de candidatos que representen a... Sí, entiendo. Es gente que honestamente representa al reino. Honestamente está alineado con los intereses de Dios, que aprovecho para decir cuáles son los intereses de Dios, que las personas estén bien. ¿Y qué pasa? Que cuando un político se lanza buscando intereses personales, ya está por fuera de lo que a Dios le importa, que es el bienestar de las personas. Pero el asunto es que yo en Jesús veo, o sea, que aunque estaba en ese contexto tan indignante por ejemplo, para mí, él decidió tomar otra ruta que yo veo superior, porque él no se enfocó en los sistemas de este mundo, él se enfocó en la herida del ser humano. Y eso creo que es el problema que debe abordarse realmente. Es eso que tenemos nosotros que necesita volver a nuestro verdadero origen y a reconectar con quién somos en Dios para luego vivir esta vida según su diseño. Entonces, esto está por encima de... Mientras dices eso, me acuerdo de, por ejemplo, porque una de las cosas que piensa uno cuando hay un gobierno u otro es la economía. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Me entiendes? Y en medio de este contexto está este tema donde le están cobrando un impuesto a Jesús y Jesús le dice a Pedro, hey, ve al mar y saca un pez y ahí saca una moneda y paga el impuesto tuyo y el mío. Y es como que, ¿me entiendes? Por encima del sistema. O sea, los recursos míos no son de este mundo. Es la invitación que Dios nos hace, es a vivir sobre el sistema. Pero a veces, como te dice ahorita, cuando estamos atrapados en el sistema, o sea, comprometemos nuestra tranquilidad por sistemas que fallan. Y yo quiero estar en esa postura de Jesús sobre el sistema. Te hago una pregunta. Tú ves, por ejemplo, lees en la Biblia, hay un texto que me gusta que dice que cuando el hombre de Dios gobierna, el pueblo se alegra. Y eso está por encima de una ideología. Eso tiene que ver es más con una postura del corazón. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por ahí encima irradia esa vibra a su hijo Salomón. Hey, fueron 2 reinos consecutivos en que se solidificó el pueblo, incluso económicamente. Dice la misma Biblia que en las épocas de Salomón el oro y la plata eran como piedras, o sea, eran tan comunes como piedras. Te hago una pregunta, o sea, era un sistema monárquico quizás retrógrado que por encima del sistema la Biblia narra el bienestar de las personas. Entonces, sí, entiendo. No estoy de acuerdo contigo con un sistema retrógrado, porque el sistema monárquico es retrógrada en la medida en la que esté administrado por hombres. Lo entiendo. Eso es como, por ejemplo, hablando de izquierda o de derecha, siempre se dice, hey, ojalá y no se entronen en el poder, ¿verdad? Hablando del tema de la democracia que hablábamos ahorita. Y el problema no es que se entronen en el poder, el problema es que se entronen en el poder haciéndolo mal. Claro, Porque si lo hacen bien, oye, que duren en el poder y que el asunto es que se ha demostrado que, ¿me entiendes? Que cuando una persona dura mucho tiempo en el poder termina corrompiéndose. Entonces, más que el sistema, lo que está corrompido o lo que se corrompe por momentos es el corazón del hombre, y es lo que termina poniendo, digamos, como que poniendo en evidencia que nuestras garantías no pueden estar sobre ningún gobierno. Lo que trato de decir con esto es que lo que causaba el impacto era lo que había en el corazón de estas personas ya. Y eso es lo que tiene el potencial de hacernos vivir mejor, no un sistema político. Lo que tiene el potencial de hacernos vivir mejor es que nosotros
estemos alineados a los intereses de Dios y que nuestra identidad en Él esté lo suficientemente arraigada y sana para poder transformar nuestro entorno por encima del sistema. Por eso Jesús estaba más allá de si estaba dominando el pueblo romano o no. Cuando le pidieron ese impuesto, Él tuvo una postura sobre el sistema. Tanto que tú ves ese mismo texto, tú ves cómo Jesús tiene como un tono medio satírico, medio irónico frente al cobro que le hacen. Le están cobrando el impuesto del templo y él le dice a Pedro como que, o sea, me están cobrando el impuesto a mí, o sea, esto es como los pájaros tirándole a las escopetas. Pero él dice, no quiero ofender a nadie, ve por un pez y abre la boca y saca de ahí la moneda. Y es como Jesús trivializando a los que están atrapados en el sistema de este mundo y poniendo el sistema de Dios por encima de lo que este mundo ofrece. El llamado Ahora, que Dios nos hace... Quiero hacer un paréntesis ahí, Luqui, porque a mí no me gustan estas conversaciones donde se oyen tan espirituales que la gente dice, ay, yo quisiera ser como Lucas, y me entiendes, que parece un ángel que todo le... Y yo te entiendo, yo te estoy escuchando y digo, wow. O sea, pero te pregunto, en medio de todo este contexto, ¿has tenido miedo? ¿Has pensado en algún momento en irte del país, por ejemplo, en irte a un país de otro tipo honestamente o no? O sea, quiero saber, para saber, ¿verdad? Si en serio se puede aspirar a ese nivel de paz en la que tú vives. O sea, ¿has pensado en algún momento, yo me tengo que ir de Colombia, me tengo que ir a otro país, tengo que, no sé, irme a un país del primer mundo donde haya más garantía? ¿O tú eres de los que definitivamente estás absolutamente viviendo eso que estás diciendo? O sea, la verdad es que yo no he contemplado irme del país en este momento y tampoco, con toda honestidad lo digo, o sea, yo no tengo que fingirle aquí nada a nadie ni a ti, o sea, yo trato de tomar decisiones basado en cosas por encima del sistema, en lo que Dios me dice, porque al final un país no me garantiza a mí nada. Hay gente que puede irse de país y no vivir su mejor vida. Y podría yo quedarme en Colombia viviendo mi mejor vida 100%. por encima del sistema. Y es a lo que Dios nos llama. O sea, 100%. Lo que yo estoy haciendo no es algo traído de los cabellos, o esta manera de pensar no es traída de los cabellos. Creo que es la vida natural que Jesús modeló. Entonces, eso no quiere decir que si eventualmente me voy por miedo o huyendo, me voy por una instrucción de Dios que sé que tiene un mejor plan para mí, sea donde sea que Él me mueva. De hecho, esa fue la palabra de nosotros para este año, ¿verdad? Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, eres bendito. Hay una cantidad de personas en la Biblia que... Nosotros siempre hemos recibido una palabra oportuna en el tiempo oportuno. Total. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, bendito eres. Tú ves, por ejemplo, en la Biblia personas que literalmente se burlaron del sistema. Ves cómo Jacob, por ejemplo, pudo prosperar en medio de unas situaciones supremamente adversas. Isaac, que pudo cosechar... Aquí tengo el texto de Isaac porque no sabía que tú lo ibas a mencionar, pero aquí tengo el texto de Isaac que está en Génesis 26:12 en una crisis mundial, una hambruna mundial. No era un tema de países, era que el mundo entero estaba en hambruna. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, o sea, en medio de una hambruna, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios, y él se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció así hasta hacerse muy poderoso. O sea, en medio de un momento donde todo el mundo está pasando trabajo, este hombre siembra, pero la semilla de él, ¿verdad?, produce al 100 por 1 y vuelve y produce y se hace un hombre poderoso. Es como este mensaje que yo enseñé hace poco en Living Room, es como que, bueno, el mundo está sufriendo con cosas, que escasez, no sé qué, pero conmigo es otra historia. O sea, totalmente. Sí, que hay algunas personas que están viviendo cierta situación a causa de los gobiernos, a causa del sistema de este mundo, pero conmigo es otra historia. Y esto es lo que yo veo. O sea, lo que yo veo en este verso de Génesis es que con Isaac, a pesar de lo que estaba pasando en el mundo, con él era otra historia. Y creo que esto debe ser una premisa para nosotros. Con nosotros es otra historia. Sí, y como te digo, tú mismo lo acabas de decir, o sea, se nota como muy espiritual, como que pareciera algo muy abstracto, pero es la realidad a la que Jesús nos invita a vivir. Y sí, esto, o sea, decirlo, o sea, es que yo lo digo y para el hombre natural podría sonar loco, o sea, como que estos manes, ¿cómo pueden como desatender? No es desatender, desde luego tengo mis convicciones, desde luego quisiera que las cosas se dieran de una manera, pero sé, o sea, mi perspectiva no puede quedar atrapada en la esfera terrenal. Te das cuenta que en este texto la historia no empieza con Dios, empieza con Isaac. Y dice, y sembró Isaac. Porque una de las cosas que pasa cuando la atmósfera
es de preocupación negativa, de incertidumbre, es que esa atmósfera deja que tú quedes paralizado. Y la fe implica movimiento, implica riesgo. Entonces, si Dios te dijo algo, ¿verdad? Tú tienes que moverte sobre la base de lo que Dios te dijo. Pero cuando empiezas a escuchar una mentira, la mentira, ¿verdad?, se convierte en un clima que opaca lo que Dios había dicho. Entonces, fíjate aquí, él siembra. O sea, es decir, no fue que Isaac prosperó en aquella región. No, Isaac sembró y prosperó. Es decir, lo que te quiere decir es que este Isaac se mantuvo en movimiento por encima de lo que veían sus ojos naturales. Él se movió conforme a lo que escuchó. Él asumió un riesgo al sembrar en medio de un contexto. Entonces, a veces, muchas veces, lo que pasa en medio de este ruido, de las cosas van a estar mal, de vamos a terminar como estos países que están desabastecidos, que no sé qué. En medio de todo este ruido, lo que pasa es que la gente deja de moverse en el riesgo que implica la vida de fe. Para moverse en el riesgo de la vida de fe hay que definitivamente ampliar tu perspectiva y no solo tener la perspectiva terrenal. Jesús le decía a Nicodemo que para tener la perspectiva más amplia, tú tenías que saber quién eras tú. Y eso es una clave. O sea, tú no puedes tener la perspectiva del cielo si tú no estás arraigado en que eres un hijo de Dios. Cuando tu identidad está tan clara y no comprometida en que tú eres un hijo de Dios, hey, eso te va a ti ampliar el mundo de posibilidades, no a verte como un ciudadano de a pie de la tierra, sino a verte con una cosmovisión superior que te permite a ti tomar ese tipo de decisiones, como sembrar en un momento bajo una dirección de Dios. Eso es otra cosa. Por eso es tan importante que antes de que tu identidad esté arraigada a una postura política o a unas convicciones que además pueden ser temporales, porque no piensas hoy lo mismo que pensaste mañana. Antes que tu identidad esté anclada ahí, tu identidad tiene que estar anclada en quién eres tú y en tu verdadero origen, para que eso te dé una perspectiva sobre las circunstancias, sobre las posturas políticas, sobre las convicciones y te pueda permitir operar bajo lo que tu padre te aconseja que es mejor para ti. Ok, yo quiero cerrar con esto, creo que me gustaría cerrar con esto y esto era lo que teníamos que decir acerca de la política. La gente como que pensaba que íbamos a hablar otra cosa, pero definitivamente, de pronto la gente me imaginaba aquí a mí despachándome en contra de algún gobierno, pero no va a ser así. Un día, yo tengo unos amigos, y estos amigos vivieron por varios años en un país donde hubo un régimen que estaba trayendo mucha pobreza y mucha escasez y tomando decisiones bien complicadas. Entonces yo le pregunté a esos amigos, pero no hay nadie que en tu país esté bien, no hay nadie, o sea, todo el mundo está mal. Y él me dijo, no, en mi país hay gente que vive como rico. En medio de todo ese contexto, hay gente que vive como ricos. Y yo le pregunté, ¿y quiénes son esas personas? Y él me dijo esto, los que están enchufados. ¿Cómo así enchufados? Sí, los que están enchufados con el gobierno. Y sabes, eso me hizo pensar algo. Tú estás enchufado con el gobierno del cielo. Así es. Tú estás enchufado. Entonces, no importa cómo viva el resto del mundo, no se te olvide que tú estás enchufado. Por eso Jesús dijo, hey, ustedes no anden pensando qué van a comer, qué van a ver, qué se van a vestir. Más bien ustedes recuerden, dice, más bien busquen el reino. Lo que está diciendo es, más bien recuerden, entren en perspectiva que ustedes están enchufados con un gobierno que no es de este mundo. Y como están enchufados con el reino de los cielos, a ustedes no les va a faltar nada. Y aunque el país esté cayendo a pedazos, ustedes están enchufados. Entonces, para terminar, a la gente que nos está viendo de todos estos países de Latinoamérica, tanto los que están contentos con estos gobiernos de izquierda como los que tienen miedo con estos gobiernos de izquierda, para ambos quiero decirles, no se te olvide que tu ciudadanía no es de este mundo. Tu gobierno no es de este mundo. Tú estás enchufado con el gobierno de los cielos. Y en ese gobierno, el presidente, el rey de ese gobierno, no es nadie más ni nadie menos que tu padre. Y ese padre, ¿verdad? No solamente estás enchufado, sino que además es tu padre, el director de todo eso. Ese padre sabe lo que tú necesitas y tú vas a gobernar en esta tierra con abundancia, con prosperidad. Vas a ver a tus hijos crecer en las mejores condiciones. Vas a ver extender el reino de Dios a través de ti, de tus generaciones. Vas a vivir en abundancia y tu vida va a ser como la luz de la aurora que siempre va a ir en aumento. Este fue nuestro 6º episodio, Códigos Podcast. Izquierda. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima.